¿Qué tal, familia de Cielos Abiertos? Bienvenidos a un estudio más. Este es un miércoles de estudio, es un gusto estar contigo. Vamos a hablar el día de hoy, estamos en últimos tiempos, recordemos, y vamos a hablar sobre lo que es la gran tribulación, este periodo de la gran tribulación. Considero yo en lo personal, este periodo es un periodo importantísimo y es un tema muy importante de que el creyente moderno esté consciente de este tema y estemos preparando nuestro corazón para lo que viene. ¿Sí? Recordemos que hay un plan de Dios para las naciones, hay un plan de Dios para la iglesia, hay un plan de Dios para Israel. Y parte de este plan de Dios incluye en estos últimos tiempos, incluye permitir un tiempo de gran tribulación, un tiempo de gran angustia. La palabra tribulación se traduce como angustia, vituperio, estrechez, presión, persecución y dificultad. Cuando estamos hablando de que estamos pasando por una tribulación, estamos hablando de que estamos en un tiempo de estrechez, estamos en un tiempo de dificultad, estamos en un tiempo donde nos sentimos grandemente afligidos. Y en Mateo 24, del 15 en adelante, dice: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Oren pues que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si alguno les dijere: mire, aquí está el Cristo, o mire, allá está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán de tal manera, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes, así que si les dijeren: miren, está en el desierto, no salgan. O si dicen: miren, en los aposentos, no le creas. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hasta ahí vamos a leer. Estas son palabras de Jesús mismo hablando sobre últimos tiempos. Este pasaje de Mateo 24, que algunos se le llaman el Apocalipsis condensado, porque engloba de una manera muy resumida, ¿verdad?, todo lo que es el tema de fin de los tiempos. En Apocalipsis podemos ver que a partir de que se levanta el gobierno del anticristo, vimos la semana pasada que dice la palabra que se le dio autoridad para hacerle guerra a los santos y vencerlos por un tiempo. Entonces estamos hablando de que en la gran tribulación entra bíblicamente hablando, escatológicamente hablando, son los últimos 3.5 años de la historia de la humanidad, como la conocemos. Son los últimos 3.5 o 3 años y medio del gobierno del anticristo. Durante los primeros 3 años y medio se muestra como un hombre de paz, como un hombre benevolente, pero de repente va a cesar el sacrificio, va a acabar con el pacto que había hecho con los judíos, les va a decir: ¿sabes qué? Los he estado engañando. Y de repente va a haber una gran persecución. Una persecución en contra de la iglesia, en contra de los creyentes, en contra de todo lo que representa a Dios. Quiero que seamos muy claros, no es una persecución de gente mala contra gente buena, es una persecución en contra de Cristo y todo lo que representa a Cristo, todo lo que representa a Dios. ¿Sí? Porque tenemos esta tendencia de creer que es como un movimiento en contra de los buenos contra los malos. Y para ese punto, la decadencia moral, la decadencia espiritual, la decadencia política de las naciones en ese punto va a ser un punto donde las naciones van a estar en paz, y parte de esta persecución en contra de los creyentes se desata porque los creyentes no estamos de acuerdo en las normas que se están poniendo, porque no son cristianas. Las naciones van a encontrar una unidad y una paz, pero en ideologías humanistas
satánicas meramente en contra de la palabra de Dios. Hoy vemos el bosquejo de ello en todo lo que es el foro LGTB, todo lo que es el foro de la ideología de género, todo lo que es esta campaña por enseñar, por imponer géneros que no existen ni biológicamente ni espiritualmente, obviamente. Todo lo que es la campaña en contra de la vida, a favor del aborto, a favor de que el gobierno no solo legalice, sino que pague los abortos, y todo este movimiento feminista también fuera de énfasis, donde ya no se está pidiendo los derechos de la mujer, sino donde se está pidiendo o se está yendo en contra de cualquier figura de hombre o de autoridad en cuanto al hombre. Entonces vemos que todo esto son una pequeña, imagínate, si eso estamos viendo ahorita y todavía no es este periodo, en aquel entonces esto va a estar potencializado y va a haber una persecución por parte de las naciones. Jesús anunció y dijo, ¿saben qué? El mundo los va a aborrecer. El mundo los aborrecerá, dice, porque me han aborrecido a mí. Y como el mundo los va a aborrecer, el mundo los va a perseguir, y persiguiéndolos pensará que está haciendo lo correcto. Los echarán en las cárceles, los pondrán unos contra otros, y podemos ver que estos periodos de tribulación, ha habido periodos en la historia de la iglesia y en la historia del mundo de tribulación, mas no de la gran tribulación. Esa es la gran diferencia. Que Jesús en sus propias palabras dice, vendrá un tiempo de gran tribulación, como exaltando este periodo por encima de cualquier otro periodo de tribulación, y dice bien claro, cual nunca ha habido ni habrá. Es decir, el periodo de la gran tribulación va a ser un clímax. Ahorita hay gente en estos momentos, mientras tú y yo estamos aquí en este estudio, hay gente en persecución y en tribulación en países musulmanes, en países árabes. Hay provisión de la escritura, hay persecución contra el cristianismo. Hay países donde se persigue si entras con una Biblia, donde los misioneros no tienen la forma de llegar abiertos, tienen que llegar encubiertos y pasar años antes de siquiera atreverse a predicar a Cristo. Estamos viviendo esos tiempos hoy en día, hoy en 2020. Pero para cuando llegue el tiempo de la gran persecución, de la gran tribulación, va a ser ahora sí generalizado en todo el mundo contra todo creyente. Nosotros aquí en nuestro sistema latino, occidental sobre todo, no tenemos algo con qué comparar este periodo. ¿Por qué? Porque no hemos vivido lo que es una opresión religiosa. No hemos vivido lo que es un acoso a no poder predicar la escritura, a no poder, tenemos libertad de culto. Ciertamente durante estos 3 meses hemos estado pues recluidos por el COVID, pero ha sido una razón clínica, ha sido una razón médica, ha sido una razón no de gobierno, no sé si me entiendes. Y vamos a regresar en algún punto, y aún si no estuviéramos ahorita regresando, hay libertad para que tu mensaje, podemos colgarnos esos mensajes en YouTube, en Facebook, podemos estar predicando en línea, podemos estar haciendo nuestra predicación con una libertad religiosa. No tenemos, y eso es parte de lo que a mí en mi corazón me preocupa mucho, y es parte de la alerta de lo que yo quiero transmitir el día de hoy, y es que el periodo de la gran tribulación va a ser un periodo donde la iglesia va a ser purificada, y donde los que no son creyentes deliberadamente van a salir de la iglesia. ¿Por qué? Porque el precio por ser cristiano va a volver a ser un precio alto. Como en los inicios de la historia, la iglesia cristiana cuando nació bajo persecución, y incluso muchos de los que leían las cartas de los apóstoles en los primeros años de la iglesia, cuando aún no se instituía como una religión, sino cuando estaba bajo la persecución de los gobiernos romanos, de los diferentes César, y persecuciones increíbles que hubo muy encarnizadas. Muchos de ellos pensaban que el gobernador en turno era el anticristo, y que ellos estaban viviendo la gran tribulación por el tipo de persecución que se estaba llevando. Tenemos que recordar que a los creyentes en ese tiempo hubo quien los amarraba en las columnas de su castillo,
de su palacio el emperador y los amarraba con vida en las columnas y los llenaba de brea y los encendía y los tenía incendiados vivos, muriendo ahí vivos, simplemente para iluminar su patio a este grado de degeneración. Una persecución en contra de los cristianos donde destruían a todo lo que fuera, a todo lo que oliera a Cristo, los exhibían, los mataban públicamente y el pueblo estaba de acuerdo con esto. Para el pueblo era una diversión ver morir cristianos en el Coliseo, ver morir cristianos martirizados. Muchos de los apóstoles, la gran mayoría de los apóstoles murieron martirizados. Juan no sufrió el martirio como muerte, pero sí el exilio. Cuando está viendo él el Apocalipsis, él está exiliado en la isla de Patmos a sus 90 y tantos años, después de haber sufrido mucho, incluso de haber sido quemado con aceite hirviendo. Y él es el vestigio de una generación de hombres y mujeres que dieron su vida en una persecución encarnizada, en una persecución brutal y que morían por el evangelio. Y después de esa generación apostólica que conocemos, que dejaron los cimientos de la escritura, siguieron generaciones de creyentes que pagaban el precio, de creyentes, de mártires. A mí me gustaría que leyeras, hay un libro que se llama Locos por Cristo, Locos por Jesús, donde es un libro que habla de martirios y de mártires famosos de aquellos años, donde ves la devoción y la resolución de no negar a Cristo a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, a pesar del ataque. Y lo que me preocupa a mí es que esta generación en la que nos ha tocado vivir a nosotros, es una generación que vio crecer y recibió y se fortaleció su cristianismo. El cristianismo moderno se fortaleció a través de la doctrina, la falsa doctrina de la prosperidad. Estaba viendo una predicación, precisamente el fin de los tiempos, y decía el pastor Miguel Núñez: yo no sé si esto es la gran apostasía, no me atrevería a decirlo, pero sí sé que en los últimos años se ha levantado una gran falsa doctrina que se ha metido a la iglesia en todo rincón, en todo dominio, toda denominación, por más tradicional, por más conservadora que sea. Hay vestigios de la doctrina de la prosperidad y hay grupos enteros que esto es el fundamento de su fe. La doctrina de yo merezco, de yo puedo, de proclámalo, de la declaración en fe, la proclamación en fe, que no tiene una base bíblica, sino que está basada más con cuestiones de metafísica y más con cuestiones de esoterismo, donde yo estoy hablándole al bien, yo le hablo al dinero para que el dinero venga, yo debo de ser rico. Mi cristianismo, si yo no estoy próspero, si yo no estoy rico, yo posiblemente estoy bajo maldición. Y todo este concepto de un cristianismo donde no me enfermo, donde no paso estrechez, no es el cristianismo bíblico que Jesús les dijo a sus discípulos: hey, en el mundo tendrán aflicción. Estoy citando a Cristo. En el mundo tendrás aflicción. Tranquilos, yo he vencido al mundo. Mas no he dicho yo les he quitado que tengan aflicción. El Salmo 23 es un salmo que citamos para todos. Decimos: cuando ande en valle de sombra y de muerte, tu vara y tu callado me infunden aliento. Pero no dice que no andaremos en valle de sombra y de muerte. Dice cuando ande. Jesús promete, el Señor promete en el Antiguo Testamento, dice: cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Mas no dice: como yo estoy contigo, te mantendré fuera de las aguas y fuera del fuego. La parábola de Jesús de la casa de la roca y la casa sobre la arena es muy clara. Dice: les voy a comparar a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Es aquel que construye su vida sobre mis palabras, escucha mis palabras y las pone en práctica. Este hombre construyó su casa sobre la roca, y cuando vino la tempestad, vinieron los vientos, vinieron las olas, no pudieron tumbarla. Pero está este otro hombre que ha construido su casa sobre la arena, el cual no escuchó mis palabras y no las tomó. Entonces, cuando vino la tempestad, hubo gran pérdida. Es decir, vemos estos dos personas, el creyente y el no creyente, aquel que toma las palabras de Jesús y aquel que no.
Y ambos sufren las tempestades, ambos sufren el viento, ambos sufren las inundaciones, pero los que tienen pérdidas son aquellos que no han abrazado la fe en Cristo correctamente, que no está su vida basada sobre la palabra de Dios. De manera que la tribulación es parte de la vida del creyente. La tribulación momentánea, las aflicciones de la vida son para el creyente. El creyente va a vivir aflicciones en su vida. No por ser cristianos vamos a estar libres de enfermedades. Hay cristianos que mueren de cáncer, hay cristianos que mueren de leucemia, hay cristianos que mueren en injusticias, hay cristianos que mueren víctimas de los delitos, hay cristianos que son violados, hay cristianos que sufren. Y es parte del cristianismo. No nos ha prometido Dios ser ajenos a eso. Hay misioneros que mueren dando su vida por el evangelio. Hay creyentes que se preparan toda una vida para llegar a un lugar y cuando llegan son asesinados. Y uno diría, qué desperdicio de vida, pero para Dios es olor fragante porque la vida de los justos, la vida de sus mártires es de gran valor delante del Señor. ¿Y qué pasa? Que mi preocupación es que la generación que nos ha tocado vivir se desanima por una cuarentena de 3 meses. Hay quienes están luchando para mantener su fe por no reunirse 3 meses. Cuando sea el tiempo de la gran tribulación, no vamos a poder reunirnos congregacionalmente porque la gente va a estar llegando a matar a los creyentes ahí. La iglesia de los primeros siglos se reunían en catacumbas, se reunían a ocultas, se reunían un día a una hora, la próxima semana era otro día, en otra hora, en otro lugar, y tenían que estar así. ¿Por qué? Porque había una persecución. Hoy en día nuestra persecución más grande que hemos vivido son esos 3 meses y aún así hemos encontrado la manera de encontrar deleite en las redes sociales y aún de proyectar nuestros ministerios a través de videos y de hacer un énfasis en obra social y mostrar que estamos haciendo algo y todo esto. Mi amado, cuando llegue la gran tribulación, nadie va a querer que la gente sepa que somos creyentes. Pero ahí es donde nosotros vamos a mostrar el verdadero amor de Cristo y vamos a decir, ¿sabes qué? No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté viniendo, vamos a estar en Cristo. Y por eso la iglesia va a ser purificada. Porque mucha parte de los que ahorita están dentro de la iglesia, si hoy cayera la gran tribulación, las motivaciones de nuestro corazón, si son el éxito, si son la fama, si es el dinero, seremos de los primeros en salir expulsados de la iglesia. Porque Jesús se va a preparar para sí mismo una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas, con verdaderos creyentes, con creyentes que estén dispuestos a negar su vida, a ver a sus hijos morir en una persecución, a ver a su pareja morir, a ellos mismos morir después de torturas, todo sin negar a Jesús. Los tiempos de la gran tribulación son tiempos de penumbra, pero son tiempos de purificación y son tiempos donde la actividad en el reino de Dios, vamos a ver cosas gloriosas, vamos a ver comida multiplicarse. Parte de la gran tribulación, recuerda, es que no vamos a poder comercializar, no vamos a poder comprar ni vender, no vamos a tener acceso a los alimentos. Dios va a multiplicar alimentos. Yo creo que Dios va a enviar ángeles a los remanentes de Dios que estén ahí. Vamos a empezar a ver el cielo abierto de una manera increíble previo a la venida de Jesús. De tal manera que estos 3 años y medio van a ser 3 años y medio muy duros, pero es la parte final de esta travesía en la que estamos esperando que venga Jesucristo. Jesús viene para acortar los días. Cuando dice la palabra que si los días no fueran acortados, no se refiere a que, vamos a hacer que duren menos. No, se refiere a que va a ser acortado el periodo, va a tener un fin, porque si fuera un tiempo más prolongado, dice, nadie sería salvo, nadie permanecería, pero por causa de los escogidos, viene el Señor Jesús y le pone fin a este periodo con su segunda venida y con la manifestación de su reino. Ahora, ¿la iglesia va a pasar la gran tribulación? Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Es curioso que en Apocalipsis, a partir del capítulo 4 y 5 en adelante hasta lo último, no se ve mencionada la iglesia. Se ha mencionado el pueblo de Dios, mas no se menciona a la iglesia como tal. Y las posturas que abrazan que la iglesia no va a estar en la gran tribulación
es por esto, porque dicen que el rapto de la iglesia es antes de que venga la gran tribulación, y la gran tribulación se centra en un trato de Dios con Israel para hacer regresar a Israel a salvación. Esa es una postura. Otra postura es que la iglesia va a pasar parte de la gran tribulación, pero no el clímax de ella, sino que va a ser arrebatada en medio de la gran tribulación, donde va a poder ver cierta aflicción y todo esto, pero no el clímax. Y la otra es que la iglesia va a pasar completamente la gran tribulación hasta la venida de Cristo, hasta que Jesús venga. Entonces, cualquiera que sea el caso, lo que debemos de tener nosotros en nuestro corazón es un corazón de decirle a Dios, prepáranos para un tiempo como este. Porque la verdad es que no estamos preparados. No estamos preparados. Cuando vemos testimonios de gente que ha vivido persecución por ser cristiano, que ha vivido cárcel y todo esto, y nos ponemos a pensar en qué hubiera sido de nosotros, muchos de nosotros tal vez no hubiéramos podido aguantar ese tiempo. Y el corazón de Dios para nosotros es que podamos soportar aún este momento donde estemos viendo estas situaciones. Y la iglesia del primer siglo era una iglesia que vivía con otra visión, que vivía con otra hambre de Dios, que vivía con otra cosmovisión cristiana, donde para ellos era un privilegio encontrarse martirizados por causa de Cristo, donde para ellos era un privilegio perder la vida por causa de Jesús, o ser maltratados y vituperados por causa de Jesucristo. Nosotros vemos hoy como una ausencia de la gracia de Dios el pasar por problemas, y ellos lo veían, sus problemas eran causados directamente por su fe. Muchas veces nosotros no estamos viviendo una tribulación porque simplemente estamos viviendo tiempos difíciles, porque los problemas que vivimos no son por causa de Cristo. Y hay otros que sí estamos viviendo problemas por causa de Jesús. Hay gente que pierde su trabajo por mantenerse fiel al Evangelio. Hay gente que pierde cosas por mantenerse fiel al Evangelio. Hay gente que pierde su familia por mantenerse fiel al Evangelio. Estas personas están viviendo parte de una tribulación, pero no la gran tribulación. La gran tribulación, si nos toca vivirla, será un proceso donde tendremos que estar llenos del Espíritu Santo, cimentados en la Escritura, y sobre todo con un cristianismo muy distinto al de hoy, porque no podremos vivir de conciertos, no podremos vivir de palabra profética de que nos dé un orador invitado, no podremos vivir de reunirnos cada semana, no podemos reunir incluso de Zoom, no podremos vivir de muchas cosas que hoy vivimos. ¿Por qué? Porque vamos a experimentar un tiempo de gran persecución. Pero durante esa gran persecución la iglesia va a brillar como nunca antes. La iglesia va a tener una autoridad, va a estar siendo perseguida, pero recuerda que la promesa es que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Entonces, aún en el tiempo de mayor persecución, la iglesia va a encontrar una de sus mayores glorias y uno de los mayores respaldos de Dios. Hay quien ha dicho que es el libro de los Hechos multiplicado, ¿verdad?, durante este tiempo a una máxima potencia, viendo milagros, viendo señales, viendo sanidades, porque también va a ser una forma de predicar a Cristo en el fin de los tiempos. La iglesia que soporta la tribulación es una iglesia que es digna de recibir gran unción y gran respaldo de parte de Dios. Eso es una certeza. Una vida que soporta las aflicciones por seguir a Cristo es una vida que Dios respalda de una manera distinta a aquellas vidas frívolas que solo buscan un deleite temporal. Que nuestro cristianismo hoy se encuentre regresando a las bases de la fe, donde es: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El verdadero evangelio no es la prosperidad, el verdadero evangelio no es la riqueza, el verdadero evangelio es: toma tu cruz, niégate a ti mismo. Niega tus deseos, niega tus placeres, niega tus expectativas, niega tus anhelos por causa de Cristo. Síguelo a Él, desecha lo tuyo y toma lo suyo, y camina como un discípulo de Jesús. Camina por el camino estrecho, porque este es el que te lleva a salvación. Ese es el evangelio que debemos de predicar, y ese es el evangelio que nos puede preparar para vivir una tribulación o una gran tribulación. Mientras nosotros nos sigamos alimentando
de cosas falsas, pseudo espirituales, esotéricas, el resultado cuando venga la prueba va a ser que va a haber pérdida. Por eso el apóstol Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Si algunos edifican con oro, plata y piedras preciosas, no sufrirá pérdida, pero si alguno edifica con heno, con paja y hojarasca, este sufrirá pérdida cuando venga el fuego de la prueba, que va a ser el día final. Conforme más nos acercamos a los últimos tiempos, más se va a revelar si nuestro cristianismo es puro o tiene motivaciones frívolas y pasajeras. Si nos damos cuenta de que nuestro cristianismo no está como debe de estar, mi amado, es una gracia de Dios que te esté revelando para decirle, Señor, alíneame a un verdadero evangelio, alíneame a un verdadero corazón rendido a ti, en gracia, en misericordia, por ti, Señor, y no por lo que yo puedo obtener de ti. Si tú hoy te das cuenta y dices, ¿sabes qué? Chafle. Tal vez yo sería de los que saldría corriendo. Es un tiempo para que tú vayas a los pies de Cristo y le digas, Señor, yo quiero encontrarme digno de sufrir por tu causa. Yo quiero abrazar lo que es el verdadero evangelio y yo quiero que me fortalezca, porque eso no es un logro de nosotros. Es Él que nos fortalece y es Él que vence en nosotros y por nosotros. Espero que este tiempo haya sido de bendición. Sí, el hacer énfasis en la persecución, no me puse a contar testimonios de cómo pudiera ser, ¿verdad? Lo que quiero es que como iglesia estemos preparados para vivir tribulaciones por causa de Cristo y para, de ser necesario, si nos tocare, vivir la gran tribulación. Y no solo prepararnos nosotros, sino preparar a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Decirles, oigan, a los niños, a los jóvenes, el cristianismo no es que tú estés bien, el cristianismo es que Dios encuentre placer en nuestra vida al negarnos nosotros mismos y al servir a Jesucristo. Por mi parte es todo, mis hermanos. Espero que esto sea de bendición para tu vida. Nos vemos el domingo o en el estudio nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Bye bye.